quiero venir a hablar con ustedes, a construir con ustedes, a crear con ustedes la perspectiva de esta concepción antagónica, que es la concepción fundamental de la lucha que el pueblo tiene que tener contra los explotadores. Señores, compañeros, amigos, colegas, hermanos, en la salud se expresa nítidamente el gran campo de la explotación. Y si ustedes son capaces de construir un pensamiento diferenciado, absolutamente revolucionario, totalmente fuerte, Florian Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Solos no podemos, sanos de la azotea. Bueno, en Sanos y Sanas de la Azotea, como lo hacemos siempre en estos años, vamos a hablar con José Carlos Escudero, médico sanitarista, sociólogo, profesor de varias universidades, Universidad Nacional de Luján, también de La Plata. También siempre está colaborando con la carrera de medicina aquí en Mar del Plata. Siempre nos gusta hablar con José Carlos porque él es el de los números, el del dato demoledor, como él siempre dice, y en este caso con algo que ha publicado en estos días, que es interesante siempre de pensar, que son números en relación al porcentaje de la población argentina pobre, ¿no? A lo largo de diferentes gobiernos, y él pone un dato, ¿no?, desde el año 1991, pero que es interesante de poder pensar cómo esto se refleja, ¿no?, en la realidad, ¿no? Porque los números son números, pero detrás de todo esto hay políticas, está la salud en el medio de esto, y personas, y nuestro pueblo que tiene que atravesar y vivir en la vida de alguna u otra forma. ¿Cómo estás, José Carlos? Gracias por la comunicación, como siempre. Bien, buen día, ¿qué tal? Contar un poco qué análisis vos hacés, ¿no?, de los diferentes gobiernos y el porcentaje, ¿no?, de las personas que están en situación de pobreza, que seguramente tenga más desarrollo, no es solo, digamos, porque hay distintas variables siempre. Bueno, oíme, en los últimos días yo empecé a escuchar en los medios una información mentirosa, pero una información mentirosa que se difundió fenomenalmente, que me hacía caminar por las paredes, porque la mentira del dato era clarísima, pero yo no escuchaba que nadie lo refutaba. El dato era cuál es el porcentaje de población argentina por debajo de la línea de pobreza. Sí. Es decir, la incapacidad de comprar una canasta de bienes y servicios. Si no puedes comprar eso, sos pobre. Y decían los medios hegemónicos unánimemente que estamos ahora con la cifra más alta de pobreza de la historia argentina, lo cual es una mentira total. Es decir, si vos ves lo que pasó desde que volvimos a la democracia, los últimos 40 años, muchísimas veces la cifra de pobreza era muchísimo mayor que la que hay ahora, que es más o menos el 45%. Pero nadie lo decía esto, y yo caminaba por las paredes porque la gente que se sentía, debería sentirse afectada por este dato mentiroso, que la gente del actual gobierno podía haber dicho, no, ustedes ya están mintiendo, porque en otros gobiernos anteriores de la Argentina la cifra de pobreza era muchísimo mayor. Vos en eso, José Carlos, ponés como dato, ¿no?, en la presidencia de la Rúa, en un 62%. Exacto, oíme, ha habido una serie de colapsos económicos de Argentina que se tradujeron en una cifra de pobreza muchísimo mayor, de las cuales el peor fue la presidencia de la Rúa, Cavallo, préstamo internacional, endeudamiento, ese paquete de el corralito. El corralito. Entonces en ese momento teníamos una cifra de pobreza, creo recordar, del 60%, y ahora hay un 45%, pero lo que pasó con De la Rúa, lo que pasó en otros momentos, en la transición entre Alfonsín y Menem, hubo también otro pico de pobreza muy agudo, y hubo líneas de pobreza que iban para arriba o para abajo,
de acuerdo con el tiempo. Así que el articulito que escribí, lo que me llama la atención es que tardé solamente media hora en conseguir toda la información para escribir el artículo. Es decir, si toda la gente que hubiera querido defender a este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, etcétera, si hubiera querido defenderlo, podría haber tardado no más de 45 minutos en decir, este es un dato mentiroso. Sí, claro, porque no hay una cosa que circula, ¿no? Y que obviamente influye en la subjetividad de nuestro pueblo y las personas, es que se trata de decir, bueno, estamos peor que en el 2001, por ejemplo, ¿no? En términos en términos de pobreza. Pero por eso, entonces el artículo mío lo que hace es, toma el primero y último mes, el primero y último año de la presidencia Menem, de la presidencia de la Rúa, de la presidencia Macri, de las presidencias Néstor y Cristina Kirchner, cuál era el nivel de pobreza. Así que yo lo recomiendo a toda la gente que escucha esto, que por ahí se meta en mi Facebook, es un artículo cortito, y cuenta cuál era la evolución de la cifra. Y mis fuentes de información son irreprochables, que son las fuentes oficiales que se consiguen en el INDEC, y para los datos de este último año del Centro de Estudios de la Pobreza de la Universidad Católica. Así que yo recomiendo la breve lectura de mi artículo para ver dónde está la verdad y dónde está la mentira usada mediáticamente con respecto al nivel de pobreza en la Argentina. Ahora, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con José Carlos Escudero y aprovechamos a comentar que lo pueden también buscar en YouTube. Ustedes ponen DFilm José Carlos Escudero 1994, donde habla y comentás vos, José Carlos, y te hago ahí partícipe de lo que estoy diciendo, cómo influye la diferencia entre ricos y pobres en la salud. Digo, ¿qué se nos puede venir, digo, en función de cómo estamos? Porque hay algo que vos siempre pones claro y creo que es muy importante de siempre volver a recordarlo, ¿no? Cómo los estados en muchas cuestiones son débiles, ¿no? Les cuesta, sobre todo en América Latina, porque bueno, hay un mercado, hay una serie de decisiones en otros sectores de poder que influyen en todo lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entre ellos, entre la diferencia entre una persona que tiene mucho dinero y mucha capacidad de vivir dignamente y personas que no lo tienen, justamente. Lo que pasa es que eso se ocupa de las personas. Yo cuando daba clase me acuerdo, mire, una persona pobre tiene poco riesgo de tener un accidente por jugar al polo, o una persona pobre tiene poco riesgo de hacer buceo profundo para ver pescados y morirse de eso. Los pobres se mueren antes que los ricos. Y una cosa que me está asustando, mira, el primer diario que yo leo a las mañanas es el Washington Post, que es un diario norteamericano, y lo leo en la computadora apenas me despierto porque me regalaron la suscripción. Y Estados Unidos es un país interesante porque es el país del mundo que gasta más en salud por habitante. Si vos dividís el gasto de salud por los habitantes, ese es el gasto. Estados Unidos gasta más o menos el doble que Europa en salud. Y sin embargo, los indicadores europeos son mucho mejores que los norteamericanos. Y una cosa que yo estoy leyendo ahora en Estados Unidos, que me asusta, es que en Estados Unidos la longevidad, la esperanza de vida, está bajando. En muchos países, o en casi todos, bajó cuando la pandemia, pero en Estados Unidos sigue bajando la longevidad, habiendo vuelto la no pandemia. Lo cual es un hecho muy preocupante porque se observa muy poco. Y otro dato que leí el otro día es que en Estados Unidos está aumentando la mortalidad infantil, que es chiflado totalmente un país que gasta tanta plata, la gaste tan mal.
y mi argumento simplista para por qué la gasta mal, el sistema de salud norteamericano está en gran parte basado en la búsqueda de beneficio económico de los capitalistas que trabajan o lucran con la salud, con las prepagas, con ese tipo de cosas. Los países que tienen un sistema estatal más fuerte tienen muchos mejores indicadores que los norteamericanos. Y leo cosas que me sorprenden. Hace 20 años, la mortalidad de Portugal, que era un país más o menos pobre en Europa, era más alta que la norteamericana. Y ahora es bastante más baja, como la de muchos otros países. Y el otro día se me ocurrió hacer una búsqueda en Internet, que fue China. Cuando China se vuelve comunista, esto habrá pasado el año más o menos 1949, 1950, cuando los comunistas chinos ganan la guerra civil en China, en ese año Estados Unidos tenía 17 años más de esperanza de vida o de longevidad que China. ¿Vos te das cuenta? La probabilidad estadística de un norteamericano era vivir 17 años que un chino. Y con la evolución de los años llegamos ahora, llegué yo a leer últimamente, que en este momento los chinos viven más que los norteamericanos. Que para la generación que yo soy, China era un ejemplo de colapso social cuando yo era adolescente, joven, etcétera, y Estados Unidos era el país que yo consideraba, cuando yo era jovencito, un país admirable. Ahora Estados Unidos es un país con terribles problemas sociales, gran diferencia entre ricos y pobres, están teniendo 100.000 muertos por año por arma de fuego, 100.000, son 320 millones, pero 100.000 muertos son bastantes muertos. 100.000 muertos por arma de fuego, la mitad por suicidio. Una persona que tiene un arma de fuego en la casa y se deprime, es más probable que se suicida que si no lo tiene. Y la otra mitad es por estos tiroteos para los cuales Estados Unidos es una marca mundial. Alguien sale a la calle con un fusil de asalto y mata a 25 personas. De eso están teniendo 100.000 muertos. Y de mortalidad por opiáceos están teniendo otros 100.000 muertos por año. Así que hay un gran malestar social en Estados Unidos, que los epidemiólogos norteamericanos le dan un nombre. En Estados Unidos se muere mucha gente por malestar, una sociedad muy competitiva donde los pobres se han empobrecido, los ricos se han enriquecido, hay menos seguridad para el futuro, etcétera. Estados Unidos es un ejemplo de lo que no hay que hacer si uno quiere diseñar un sistema de salud. Bueno, aquí paro. José Carlos, fuiste empezaste a hacer el recorrido ahí por nuestro planeta Tierra y te fuiste ahí a Estados Unidos, y por ahí te voy a tratar de llevar un cachitito a ver si podemos ahí. Digo, en la Argentina vamos a tener un gobierno de extrema derecha. Digo, tenemos ya algunas experiencias que se vienen dando en otros países. ¿Nos podés contar qué venís viendo, no? Porque digo, en Italia está la extrema derecha. Digo, lo tuvimos a Trump, lo hemos tenido a Bolsonaro. Digo, ¿cómo es ese escenario que nos va a tocar vivir en la Argentina? Bueno, ya de alguna forma lo estamos transitando, pero se va a desarrollar. Mira, es diferente por país. A mí me sorprende porque Italia eligió un gobierno muy de derecha, pero la primera ministra, no me acuerdo el nombre, aumentó mucho el impuesto que pagan los ricos. Mirá. Creó un nuevo impuesto financiero y se lo pagan los ricos. Así que ahí están pasando cosas interesantes, que es lo que hace que un gobierno definido como derecha decide cobrarle más plata a los ricos. Así que Italia es una pregunta. Y con respecto a Bolsonaro, bueno, ganó Lula. Y Bolsonaro se reveló un chanza total, no solamente un tipo que había privatizado Brasil en gran parte, sino un político espantosamente malo que además metía la mano en la lata. Te digo, pues no precisaba. Así que Bolsonaro y Lula es un ejemplo de... Y en la Argentina
donde la tradición de salud pública estatal fuerte, Sí. eso lo fundó Perón y Carrillo a mediados del siglo pasado, un sistema de salud estatal financiado por el Estado y bastante fuerte, y que después no te cobra si tenés algún problema, es una cosa muy metida en la sociedad. De tal manera, una tentativa de privatizar eso, y que vos vayas a una guardia y te quieren comprar vender un voucher, es una cosa que cae tan mal que yo creo que si se empieza a trabajar ese tema para aumentar la mercantilización, va a haber un problema político serio. Me atrevo a pronosticar. Bien, porque vos sabés que es algo que vos, y siempre ahí volvemos a los números, que es y la epidemiología. Vos hay un punto acá que me parece que es central, que tiene que ver, por un lado, no con la Constitución del 94, de la cual vos has participado en su momento, pero digo, hay una cuestión que me parece que es muy fuerte en términos de números, ¿no? Que el presupuesto que tiene Capital Federal, digo, como para gobernar, y el presupuesto que tiene Capital Federal, y el presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires, donde son 17 millones de personas, ¿no? Me refiero a esa, y esa diferencia con las demás provincias, digo, para administrar las cuestiones de salud y de todas las cuestiones de gobierno, ¿no? Mirá, yo te digo, yo vivo en la capital, y a mí la vereda de mi casa se la pasan cambiando, reemplazan los adoquines de la vereda, las baldosas, por otras baldosas. Yo diría, si en la capital se gastara menos plata en reemplazar baldosas en las veredas y se gastara más plata en un sistema de atención domiciliaria estatal, gratuita, de pacientes crónicos, fíjate la palabra, una atención estatal gratuita, sí, de pacientes crónicos, pacientes inmovilizados, etcétera, etcétera, eso no cuesta mucha plata, habría más trabajadores estatales en el sistema de salud, algunos trabajarían en eso y tendríamos mejor salud, pero posiblemente tendríamos menos baldosas impecables en las veredas, como la vereda de mi casa. Bueno. Sí, no, porque claramente ahí tenemos un problema, ¿no? De casi que de herencia, ¿no? Con el tema de los presupuestos para qué va para una provincia, qué va para la capital federal, y me refiero a otros lugares de la Argentina, ¿no? Y como eso obviamente influye también, ¿no? En el tema original con el que empezamos a conversar, que tiene que ver con los niveles de pobreza. Mira, hay una cosa que a mí me impacta mucho. Yo me jubilé después de más de medio siglo de ser profesor. Me jubilé y ahora lo que hago es trabajo honorario en la universidad, en concursos, dando cursos gratuitos, etcétera. Bueno, el sistema de universidades gratuitas argentinas, sí, que son más de 50, gasta menos del 1% del Producto Bruto. ¿Viste? Vos podés medir el gasto como porcentaje del Producto Bruto. Bueno, estas 50 y tantas universidades, sí, que dan trabajo o estimulan el ascenso social o dan información a millones de personas, cuestan menos de 1% del Producto Bruto. En medicamentos estamos gastando 3 puntos del Producto Bruto, es decir, 3 veces más. Claro. Te digo porque si tuviéramos poder, en este momento estaríamos fabricando más medicamentos en fábricas estatales, como lo hacen algunas provincias admirablemente, en algunos hospitales, o los compraríamos en la India, que son mucho más baratos. ¿Ok? Como hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas, de paso. Así que yo te digo, el gasto en medicamentos, si tenés poder político, lo podés bajar bastante sin perder calidad del medicamento que prescribís. Pero para eso precisás poder político, porque el lobby de la industria de medicamentos, nacional e internacional, es un lobby fuertísimo y poderosísimo.
Así que tenés que conseguir poder político cuando te empiezan a serruchar el piso porque querés mejorar la prescripción de medicamentos o venderlo más barato y te terminan en serio serruchando el piso, ¿no? Sí, no, y esto que vos contás, por ahí a veces es un tema que a veces no sé si se llega a dimensionar y reflexionar de cómo el negocio de la salud influye en la gestión de cualquier gobierno, digo, porque tienen un poder enorme. Claro, pero Estados Unidos tiene una salud que es una porquería relativamente a la plata que gasta. Pero para que en Estados Unidos haya una salud mejor, yo creo que ni siquiera el senador ese Sanders de Vermont en la frontera con Canadá, que es un socialdemócrata, ni siquiera él, si lo nombran presidente, podría hacer mucho por la fuerza fenomenal del lobby de el capitalismo financiero, el capitalismo bancario, que gana mucha guita con las prepagas. Claro. Las prepagas son parte del capitalismo financiero, una rama de eso, y ahí ganan mucha guita, y que haya salud gratuita disminuiría la cantidad de prepagas, por ejemplo. Sí, no, y digo, ¿y cómo llevar esto a nuestro país, no a la Argentina? ¿Cómo termina influyendo, no? Porque justo en estos días, hace unos días, y todavía siguen circulando versiones, no sé si se terminó de confirmar, es si Argentina va a tener un Ministerio de Salud o va a ser una Secretaría de Salud. Digo, ahí hay un tema que me parece que puede tener que ver, ¿no?, con la influencia, ¿no?, de la industria farmacéutica. Puede tener, porque la industria quiere el estado más débil posible. Así que la industria se siente más cómoda con una Secretaría de Salud y no con un Ministerio de Salud, porque una Secretaría de Salud tiene menos acceso al nivel más alto gubernamental. Oye, Macri bajó el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, Macri. Y la industria debe haber sonreído de oreja a oreja cuando se enteró de la noticia. José Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, charlar estos minutos con Sanos y Sanas de la Azotea. Te llevé para diferentes lugares en relación a estos números que publicaste, donde vos expresás con claridad, ¿no? Y obviamente con fuentes oficiales, que la situación de pobreza que estamos viviendo, que es difícil, es compleja, que venimos a atravesar la pandemia, un montón de cuestiones internacionales también, no es no es exactamente lo que vienen diciendo los medios y muchos dirigentes, ¿no? También, ¿no? La situación. No, seguro. Pero para eso, hay un deseo de mentir para hacer quedar mal al gobierno actual. Pero en alguna gente hay además un poco de ignorancia, de falta de curiosidad en meterse con la información y ver cuál es la información. Fíjate, la curva de pobreza con la presidencia de la Rúa, que fue la peor lejos desde que tenemos democracia. De la Rúa presidente, Cavallo, neoliberalismo, endeudamiento, préstamos internacionales. Ese paquete subió la pobreza fenomenalmente. Gracias, José Carlos. Un gran abrazo grande. Saludos para ustedes y cuenten conmigo desde acá en mi puesto de comando de la computadora, un día lluvioso. Chao. Abrazo grande. Un saludo.